El aire acondicionado de la torre Tecnoavance siseaba con una agresividad constante, un depredador invisible que mantenía la temperatura del piso 42 en un perpetuo estado de invierno clínico, incluso mientras el sol de julio castigaba el asfalto de Madrid allá abajo. Para Andrés Vargas, era el sonido de la indiferencia. Cada mañana, el ritual era el mismo. El viaje en un Seat León de 2010, desde la tranquilidad predecible de su piso en Moratalaz hasta el caos vertical del Paseo de la Castellana. El zumbido del ascensor que lo catapultaba hacia una atmósfera donde el aire parecía más fino y las sonrisas más calculadas. El peso familiar de su acreditación de jefe de I+D colgando de su cuello. Un trozo de plástico que se sentía más como una reliquia que como una insignia de autoridad. Su rincón, una mesa funcional junto a un ventanal que daba a la sierra, estaba rodeado por un mar de cubículos de cristal, ocupados por jóvenes talentos que tecleaban con una furia silenciosa. Sus portátiles eran finos como cuchillas. Sus sillas ergonómicas parecían cabinas de naves espaciales. El suyo, un robusto ordenador de empresa con 5 años de servicio, zumbaba con la fatiga de un veterano. Pero no era su equipo obsoleto, ni su aislamiento físico, lo que le oprimía el pecho. Era el vacío en la pared de la recepción principal, un espacio de mármol blanco que antes albergaba el orgullo de su vida. Allí, durante casi 15 años, había colgado la placa de bronce que certificaba la patente del Motor Fénix, la tecnología que él había diseñado en su garaje y que se había convertido en la columna vertebral de los 500 millones de euros de valoración de Tecnoavance. Su nombre, Andrés Vargas, estaba grabado justo debajo del título. Ahora, en su lugar, una pantalla LED gigante vomitaba un bucle infinito de palabras en inglés. Synergy, Disruption, Innovation, Future. Palabras huecas que habían ocupado el lugar de su alma. El mármol desnudo a su alrededor parecía gritar la ausencia, un eco visual de su propia invisibilidad creciente en la empresa que había ayudado a construir desde los cimientos. Y en el centro de esa nada, una pregunta fría comenzó a tomar forma. ¿Cuánto tiempo tarda un legado en convertirse en un fantasma? El sonido de unos zapatos italianos de piel, caros y decididos, golpeando el suelo de granito pulido, anunció su llegada antes de que su figura apareciera en el pasillo. Gonzalo de la Torre no caminaba. Se deslizaba por la oficina con la confianza de un tiburón en su propio acuario. A sus 38 años, el vicepresidente de innovación era la encarnación del nuevo Tecnoavance. Traje a medida de un gris impecable, un reloj suizo que costaba más que el coche de Andrés y una estela de una colonia cítrica y agresiva que colonizaba el aire acondicionado y borraba el olor a café quemado de la máquina comunal. Sus ojos, de un azul acerado, barrieron la planta sin detenerse en nadie, pero todos sintieron su presencia. Las espaldas se enderezaron. Los teclados sonaron con más urgencia. Andrés no levantó la vista de su monitor, donde analizaba los datos de estrés del último prototipo del Fénix 7. Sabía que la indiferencia de Gonzalo era una herramienta, una forma de comunicación tan potente como cualquier memorando. El joven ejecutivo se detuvo junto a su mesa, pero no se dirigió a él. En su lugar, dejó caer una carpeta de cartón sobre una pila de informes técnicos. El golpe sordo fue una interrupción deliberada. Andrés finalmente levantó la vista. Gonzalo lo observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una expresión de condescendencia educada que había perfeccionado en las aulas de ESADE. Vargas, dijo, su voz suave pero con un filo cortante. Necesito que te encargues de esto. Es el histórico de proveedores del proyecto original. Ya no es relevante para Nexus. El proyecto Nexus era el nombre con el que Gonzalo había rebautizado el trabajo de Andrés, una nueva capa de marketing sobre 15 años de ingeniería. La humillación no estaba en la tarea, sino en el tono. Era un trabajo para un becario, un recado para limpiar el pasado. Andrés simplemente asintió, el calor subiendo por su cuello. Sintió las miradas de los ingenieros más jóvenes, una mezcla de lástima y alivio por no ser ellos el objetivo. Gonzalo se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Y archívalo en el trastero del sótano 2. Quiero el camino despejado para lo que de verdad importa. If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. El viaje al sótano 2 fue un descenso no solo físico, sino también simbólico. El ascensor de ejecutivos, con su madera de arce y su música ambiental, no llegaba tan abajo. Tuvo que usar el montacargas,
una jaula metálica que olía a grasa y a productos de limpieza industriales. El aire se volvió más denso, más frío, cargado de la humedad del hormigón. El sótano era un laberinto de pasillos mal iluminados, con tuberías recorriendo el techo como venas expuestas. El trastero estaba al final de un corredor, tras una puerta metálica con una etiqueta casi borrada. Archivo muerto. Dentro, el olor a polvo y a ozono de aparatos electrónicos en descomposición era abrumador. Una única bombilla fluorescente parpadeaba, arrojando una luz enferma sobre pilas de monitores CRT, torres de ordenadores beige de los años 90 y sillas de oficina con el tapizado rajado. Era un cementerio de la historia de la empresa, un lugar donde las ideas y las personas que ya no aportaban valor venían a morir. Andrés dejó la carpeta de Gonzalo sobre una caja de manuales de software obsoletos y su mirada recorrió el caos. Y entonces la vio. Apoyada contra un archivador oxidado, casi oculta por una maraña de cables, estaba la placa de bronce. Estaba cubierta por una fina capa de polvo, su brillo opacado por el abandono. Se acercó, casi con reverencia, y pasó la mano por su superficie, limpiando la suciedad. El metal estaba frío al tacto. Allí estaba su nombre, grabado con una elegancia atemporal que contrastaba con la brutalidad de su exilio. Andrés Vargas. Sintió el peso de la placa en sus manos, no solo el peso físico del bronce, sino el de los años, las noches sin dormir, los sacrificios, la chispa de la creación. Era la prueba tangible de que él había estado allí, que había construido algo real, algo que ahora era tratado como basura. La ira que sintió no fue caliente ni explosiva, sino fría y pesada, como un bloque de hielo formándose en su estómago. Fue entonces cuando lo vio, grabado en una esquina casi invisible del marco de madera de caoba, el diminuto logotipo del bufete de abogados de su viejo amigo, el mismo que le había advertido sobre la naturaleza depredadora de los hombres como Gonzalo. Aquel pequeño logotipo, no más grande que una uña, fue la llave que abrió una puerta en su memoria que llevaba 15 años cerrada. De repente, Andrés no estaba en un trastero húmedo y polvoriento, sino en un despacho abarrotado de libros en la calle Goya, con el olor a papel viejo y café recién hecho. Podía ver a su abogado, Miguel, un hombre meticuloso y cínico, con un profundo conocimiento de la naturaleza humana, especialmente en su vertiente corporativa. Mientras los abogados de TecnoAvance, entonces una empresa mucho más grande que la suya, hablaban de sinergias y oportunidades de crecimiento, Miguel se centraba en las cláusulas de salida, en los cortafuegos, en los escenarios del peor caso posible. Andrés, entonces lleno del optimismo del creador que ve a su criatura a punto de conquistar el mundo, había considerado excesiva la cautela de su amigo. «Estás siendo paranoico, Miguel», recordaba haberle dicho. Y Miguel, ajustándose las gafas, le había respondido con una calma que ahora le helaba la sangre. «Andrés, en los negocios, la paranoia es simplemente previsión. No les estás vendiendo tu casa, les estás alquilando el jardín, y tienes que asegurarte de que en el contrato ponga que si queman las flores, te devuelven el jardín entero, con casa y todo». La frase exacta se había perdido en el tiempo, pero el concepto resonó en el silencio del sótano con la fuerza de una explosión. La cláusula de reversión de la propiedad intelectual. Así la había llamado Miguel. Una pieza de ingeniería legal tan compleja y robusta como el propio motor Fénix. Estipulaba, en un lenguaje denso y deliberadamente enrevesado, que la titularidad de toda la cartera de patentes revertiría a su inventor original si la empresa tergiversaba públicamente su origen o alteraba su estrategia de producto sin su consentimiento explícito y por escrito. En aquel momento, le pareció un mecanismo de defensa improbable, una bomba atómica que nunca se atrevería a usar. Pero ahora, sosteniendo la prueba física de su legado borrado, la humillación infligida por Gonzalo dejó de ser un simple insulto para convertirse en una posible brecha contractual. Con una calma que no había sentido en años, sacó su móvil, abrió la aplicación de notas y escribió 3 fragmentos de información. Un recordatorio para esa misma noche. Contrato de adquisición, anexo B, cláusula 11.7. La vuelta a casa esa noche fue un borrón de farolas y semáforos que se desvanecían en la periferia de su conciencia. Andrés conducía su Seat León con una precisión automática, sus manos aferradas al volante, mientras su mente reproducía en un bucle infernal las imágenes del evento para inversores. No había asistido en persona, no le habían invitado. Lo había visto desde la soledad de su despacho, a través de una retransmisión interna en su monitor.
una ventana digital a su propia ejecución profesional. Vio a Gonzalo de la Torre en el escenario, bañado por una luz azul corporativa, moviéndose con la gracia ensayada de un telepredicador tecnológico. El logo gigante de Proyecto Nexus palpitaba a su espalda como un corazón de neón. Y entonces, con una elocuencia pulida y una sonrisa que valía millones en confianza de mercado, Gonzalo había contado la historia. Una historia de innovación ágil, de equipos disruptivos y de un nuevo paradigma que había nacido en los últimos 18 meses bajo su visionario liderazgo. Había hablado del motor Fénix sin nombrarlo, refiriéndose a él como la plataforma heredada, un mero trampolín para su verdadero genio. Andrés sintió cómo el aire se enrarecía en sus pulmones mientras un vídeo cinematográfico llenaba la pantalla, mostrando a jóvenes ingenieros sonrientes en pizarras blancas, colaborando enérgicamente en oficinas de diseño que él nunca había pisado. No había ni una sola mención a sus 15 años de desarrollo, ni una fotografía de los prototipos originales, ni un eco de su nombre. Era un borrado sistemático, una reescritura de la historia tan brutal como eficiente. La humillación fue un ácido que le quemó la garganta. Al terminar la presentación, movido por un impulso de masoquismo, intentó abrir la carpeta de especificaciones técnicas del Fénix 7 en la red interna. Una ventana emergente apareció en el centro de su pantalla. No era un error de conexión, era un mensaje lacónico y definitivo. Acceso denegado. Sus credenciales han sido revocadas. Por favor, contacte con recursos humanos. En ese instante, el mundo se detuvo. El zumbido del ordenador, el murmullo de la oficina, todo se desvaneció en un silencio atronador. No era solo un despido, era una aniquilación. Y la precisión quirúrgica del momento le confirmó que cada segundo había sido fríamente calculado. El silencio en su piso de Moratalaz era denso, casi asfixiante. Su mujer y su hija estaban fuera, visitando a unos familiares. Una pequeña fortuna que le ahorraba la tarea de tener que componer una máscara de normalidad sobre el caos que sentía. El teléfono de la empresa, que había dejado sobre la mesa del comedor, permanecía mudo. No habría una llamada de un superior, ni una reunión de despido digna. La ejecución había sido digital, impersonal, diseñada para maximizar la humillación y minimizar la confrontación. Sabía lo que vendría después. Un burofax conciso citando un despido procedente, basado en alguna falta inventada, bajo rendimiento, insubordinación, una táctica legal para evitar pagarle el finiquito que le correspondía por sus 22 años en la empresa. El objetivo no era solo echarle, era despojarle de todo, invalidar sus opciones sobre acciones, borrarlo como si nunca hubiera existido. Se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que el líquido se derramó sobre la encimera. Fue entonces, mientras miraba el pequeño charco de agua, cuando el recuerdo de la cláusula de Miguel volvió a él, no como una posibilidad teórica, sino como la única arma que le quedaba en un arsenal vacío. Tergiversación pública del origen de la tecnología. Las palabras exactas del contrato resonaron en su cabeza. La presentación de Gonzalo no era solo un robo de crédito, era la prueba A, pero necesitaba más. Necesitaba el plan estratégico completo del proyecto Nexus, los correos electrónicos, los memorandos internos que demostraran la intención deliberada de borrar su legado. Necesitaba entrar en la fortaleza. El pensamiento era una locura. Volver a la torre Tecnoavance como un ladrón en la noche. Él, que había entrado por la puerta principal con orgullo durante más de 2 décadas. La paranoia comenzó a instalarse, una sensación fría y reptante. ¿Habrían cambiado las cerraduras? ¿Estarían monitorizando sus correos personales? ¿Podría Gonzalo, en su arrogancia, haber dejado un rastro digital? La idea se apoderó de él, desplazando el dolor con una gélida determinación. No se trataba solo de justicia, se trataba de supervivencia. Tenía que recuperar lo que era suyo, y para ello, tendría que volver al lugar de su asesinato y buscar el arma homicida, que sabía que se encontraba sin duda en el ordenador personal del propio Gonzalo. La noche madrileña era una mancha de tinta salpicada de luces de sodio. Aparcó su SEAT en una calle lateral, a 200 metros de la imponente silueta de la torre Tecnoavance. Desde allí, el edificio parecía un monolito de cristal y acero, indiferente y omnipotente. Durante 3 horas, observó. Vio las luces de las oficinas apagarse, piso por piso, como velas en una tarta de cumpleaños gigante. Vio los coches de lujo salir del aparcamiento subterráneo,
sus faros cortando la oscuridad antes de desaparecer en dirección a los barrios ricos del norte. Él esperó, paciente, sintiendo el motor enfriarse bajo el capó. Conocía los ritmos del edificio mejor que nadie. Conocía los turnos de seguridad, las rondas de los guardias. Y lo más importante, conocía los hábitos del personal de limpieza nocturno. Alrededor de las 11:15, como un reloj, vio a dos figuras con uniformes grises salir por una puerta de servicio en el lateral del edificio, la que daba al muelle de carga. Se detuvieron bajo un pequeño letrero de prohibido fumar para encender sus cigarrillos, dejando la pesada puerta metálica entreabierta con una cuña de goma para no quedarse fuera. Era su oportunidad. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor sordo contra sus costillas. Se deslizó fuera del coche, manteniéndose en las sombras, su cuerpo tenso como un resorte. Cada paso sobre el asfalto parecía un trueno. El olor a basura de los contenedores cercanos le golpeó, un contraste brutal con el aire filtrado de la oficina. Se acercó a la puerta, el humo del tabaco flotando en el aire. Las voces de los limpiadores eran un murmullo despreocupado. Contuvo la respiración, se deslizó por la abertura y se encontró en un pasillo de hormigón desnudo, iluminado por luces de emergencia. La puerta se cerró a su espalda con un clic suave pero definitivo. Estaba dentro. El aire era frío y olía a lejía y a metal. Frente a él, el hueco de la escalera de servicio. Un abismo de hormigón que ascendía 42 pisos hacia el cielo. Cada escalón un paso más profundo en territorio enemigo. El ascenso por las escaleras de emergencia fue un castigo autoimpuesto. Un viaje a través de las entrañas de la bestia. El eco de sus propios pasos era su única compañía. Un ritmo constante que medía su ansiedad creciente. El aire se volvía más enrarecido a medida que subía, o quizás era solo el esfuerzo físico y el miedo lo que le dejaba sin aliento. Finalmente, llegó a la puerta del piso 42. Giró el pomo con una lentitud insoportable, rezando para que no estuviera cerrada con llave desde dentro. Se dio con un leve chirrido. El espacio de la oficina, tan familiar de día, era un paisaje alienígena por la noche. Un mar de escritorios oscuros, salpicado por el parpadeo hipnótico de los pilotos de los monitores en suspensión, y el resplandor fantasmal de la ciudad a través de los ventanales. El silencio era casi total, roto solo por el zumbido de bajo nivel de la climatización y el lejano gemido de una sirena en la calle. Se movió con la cautela de un fantasma, cada sombra un posible guardia de seguridad, cada crujido del suelo una posible alarma. Su objetivo era la esquina acristalada, el despacho de Gonzalo. La puerta de cristal tenía un lector de tarjetas y un teclado numérico. Su tarjeta, por supuesto, era inútil. Probó con la fecha de nacimiento de Gonzalo, que conocía por una felicitación de la empresa. Nada. Luego, el código postal de su ático en la calle Serrano. Nada. La frustración comenzó a hervir. Entonces, un destello de arrogancia recordada le dio la respuesta. Gonzalo se jactaba constantemente de su Porsche 911. Recordaba haber visto la matrícula personalizada en el garaje, GDT 911. Probó los números, 911. Un pitido agudo y el clic de un relé magnético. Estaba dentro. El despacho olía a su colonia, un aroma a éxito y depredación. El MacBook Pro de Gonzalo estaba sobre la mesa, dormido. Lo despertó. La pantalla de inicio de sesión. La contraseña. Andrés tecleó, guiado por una intuición basada en años de observar la megalomanía de su verdugo. Proyecto Nexus Rey. Enter. El escritorio apareció. Un sudor frío le recorrió la espalda. Empezó a buscar, abriendo carpetas con una velocidad febril. Estrategia Q3. Inversores Nexus. Marketing global. Encontró la presentación, los correos, los borradores. Lo estaba copiando todo a un pequeño pendrive que parecía un llavero de coche, cuando una carpeta con un nombre anodino le llamó la atención. Consultoría externa. La abrió por pura curiosidad. Dentro no había informes de consultoría, sino una serie de facturas de una empresa llamada Innovate Forward, LLC, registrada en Delaware. Los conceptos eran vagos, servicios de asesoramiento estratégico, pero las fechas coincidían perfectamente con el desarrollo del proyecto Nexus. Y las transferencias, autorizadas personalmente por Gonzalo, sumaban más de 2 millones de euros. Era una trama de desvío de fondos, un fraude en toda regla. Pero no fue eso lo que le heló la sangre. Fue el nombre del único administrador que figuraba en los documentos de constitución de esa empresa fantasma, un nombre que conocía demasiado bien: Beatriz Robles.
El nombre en el documento de constitución de la Sociedad Instrumental de Delaware le golpeó con la fuerza de una agresión física. No era un socio anónimo, no era un testaferro profesional. Era la directora de recursos humanos de Technovance. La mujer que, hacía menos de 6 meses, se había sentado frente a él en una revisión de rendimiento, sonriéndole con una calidez maternal mientras le aseguraba que su puesto era un pilar estratégico para el futuro de la compañía. La misma Beatriz que había gestionado personalmente los planes de jubilación anticipada de al menos 5 ingenieros de su equipo original, hombres que él había formado y en los que confiaba, todos ellos liquidados con una eficiencia burocrática que ahora se le antojaba siniestra. El aire pareció espesarse en el despacho de Gonzalo. Andrés sintió un frío que no provenía del aire acondicionado, sino de sus propias venas. Se dio cuenta, con una claridad nauseabunda, de que no había sido víctima de una simple ambición desmedida por parte de Gonzalo. Había sido el objetivo de una conspiración meticulosamente planificada, ejecutada por las 2 personas que controlaban las palancas del poder y del personal. Gonzalo era el hacha, pero Beatriz era la que afilaba la hoja y le señalaba dónde cortar. La tristeza que había sentido en el sótano, la humillación de la presentación, todo eso se evaporó, reemplazado por una rabia glacial y lúcida. Abrió el buzón de correo de Gonzalo, que por algún milagro de la arrogancia no estaba protegido por una segunda autenticación. Usó el nombre de Beatriz como término de búsqueda. Cientos de correos aparecieron. Se centró en los hilos con el asunto optimización de activos intangibles. El lenguaje era un eufemismo corporativo para referirse a él. Leían sus correos como si fueran los de un forense examinando un cadáver. El activo UF sigue mostrando resistencia a la nueva estrategia, escribió Gonzalo en un correo. Necesitamos acelerar el plan de mitigación. Beatriz respondió. El marco legal para una terminación por causa justificada está casi listo. El equipo de cumplimiento normativo ha identificado varias ineficiencias en sus informes de proyecto de 2018 que podemos apalancar. Recomiendo esperar a la entrega final del Fénix 7 para minimizar la interrupción operativa. Lo estaban cazando. Y lo peor de todo es que él mismo les había estado entregando el arma, día tras día, línea de código tras línea de código. En uno de los correos encontró un archivo adjunto, una hoja de cálculo de Excel, con un nombre críptico. Plan de sucesión Q4 final. Al abrirlo, vio una lista de nombres, y al lado de cada nombre, en una columna titulada Coste de salida, figuraba una cifra que no era un finiquito, sino el precio de un silencio comprado. La hoja de cálculo era una autopsia de su departamento, un registro contable de la purga. Su nombre estaba en la parte superior de la lista, resaltado en rojo. Al lado, la cifra del coste de salida era un 0 rotundo, con una nota en la celda adyacente. Terminación por causa justificada. Ahorro máximo. Ejecutar poslanzamiento Nexus. Debajo de su nombre, reconoció a todos los demás. A Javier, el mejor ingeniero de sistemas que conocía, que supuestamente se había marchado para montar una casa rural en Asturias. A Elena, la jefa de control de calidad, que había aceptado una oferta irrechazable en una empresa de la competencia. A Ricardo, su segundo al mando durante una década, cuya jubilación anticipada había sido celebrada con un reloj barato y discursos vacíos en la cafetería. Ahora entendía la verdad. Los 2 millones de euros canalizados a través de la empresa fantasma de Delaware no eran solo para enriquecer a Gonzalo y a Beatriz. Eran el fondo de maniobra para desmantelar la vieja guardia, para comprar su silencio con acuerdos de confidencialidad financiados con dinero defraudado a la propia empresa. Cada despido había sido quirúrgico, diseñado para eliminar a cualquiera que tuviera lealtad hacia él o hacia el legado del motor Fénix. Él había sido el último de la lista, el trofeo final, mantenido con vida solo mientras fuera útil. El dolor se había transformado por completo en un motor de precisión. Con movimientos rápidos y certeros, abrió otra pestaña en la hoja de cálculo, titulada Gastos GDT. Era el registro de los informes de gastos de Gonzalo de los últimos 2 años. La arrogancia era asombrosa. Cenas para 2 en restaurantes con 3 estrellas Michelin, con facturas de más de 1.000 euros, figuraban como almuerzos de trabajo con el equipo. Fines de semana en hoteles de lujo en la Costa del Sol estaban justificados como visitas a clientes estratégicos. Vio una factura de una joyería de la calle Serrano por un reloj de 25.000 euros, clasificada como incentivos para el equipo de ventas. Era un saqueo descarado.
un insulto a cada empleado que rellenaba sus modestos informes de gastos por un menú del día o un billete de metro. Siguió desplazándose por la lista. Cada línea, un nuevo ladrillo en el muro de su determinación, hasta que una entrada le llamó la atención. Era un viaje a Zúrich. Las fechas coincidían con la semana en que su principal competidor europeo, Kronos Dynamics, había anunciado un avance tecnológico sospechosamente similar a una de las innovaciones clave del Fenix 7. Pero no fue el coste de la suite presidencial lo que le detuvo el corazón, sino el cargo adicional del minibar, detallado en una línea separada. 2 copas de champán y una nota de servicio a la habitación para el CEO de Kronos Dynamics. Aquella línea en la factura del hotel de Zúrich lo cambió todo. Ya no se trataba de un robo delegado, ni siquiera de un fraude financiero interno. Esto era traición a una escala mucho mayor. Gonzalo no solo estaba desmantelando la empresa desde dentro para su propio beneficio, sino que la estaba vendiendo a trozos a la competencia. El proyecto Nexus no era solo una campaña de marketing para robarle el mérito. Era una cortina de humo para ocultar una hemorragia de propiedad intelectual que devaluaría a Tecnoavance hasta convertirla en una cáscara vacía. Con una urgencia febril, Andrés empezó a buscar en el disco duro de Gonzalo, sabiendo que no sería tan estúpido como para dejar un rastro de correos electrónicos directos. Buscó por fechas, por nombres de archivo, por extensiones de documentos técnicos. Finalmente, en una carpeta llamada Personal, oculta dentro de otra llamada Archivos de Sistema, encontró lo que buscaba. No era un documento, sino un archivo comprimido con contraseña, con un nombre inofensivo: Vacaciones Verano 2023, zip. El corazón le latía con fuerza. Tenía que adivinar la contraseña. Pensó en la psicología de Gonzalo, su ego, su desprecio por el pasado. Probó Nexus el mejor, GDT número 1, innovación total. Nada. La frustración le atenazó. Entonces, recordó una frase que Gonzalo había soltado con desdén en una reunión del consejo 6 meses antes, mientras se refería a la tecnología original de Andrés. El Fénix es un pájaro muerto, había dicho con una sonrisa condescendiente. Con los dedos temblando, tecleó: pájaro muerto. El archivo se descomprimió. Dentro, el alcance de la traición le dejó sin aliento. Estaban los planos completos del motor Fenix 7, los datos de rendimiento en bruto que ni siquiera él había terminado de analizar, y un borrador de contrato de consultoría entre Innovate Forward LLC y Kronos Dynamics. El acuerdo detallaba un pago de 5 millones de euros a la empresa fantasma de Gonzalo, a cambio de asesoramiento estratégico continuo sobre la implementación de la tecnología. Era la pistola humeante, la confesión firmada, la prueba irrefutable de un acto de espionaje industrial que hundiría a la empresa y llevaría a Gonzalo a la cárcel. Empezó a copiar la carpeta entera en su pequeño pendrive, observando la barra de progreso con una ansiedad insoportable. Y justo cuando la copia de archivos llegaba al 99%, el suave tintineo del ascensor al llegar al piso 42 rompió el silencio como un disparo en la oscuridad. El pánico fue una descarga eléctrica que le recorrió la columna vertebral. Sin esperar a que el sistema operativo confirmara la expulsión segura del dispositivo, arrancó el pendrive del puerto USB y se lo metió en el bolsillo del pantalón. Sus manos, que habían estado firmes y precisas durante la investigación, ahora temblaban incontrolablemente. Oyó pasos. No eran las botas pesadas y rítmicas de un guardia de seguridad en su ronda nocturna. Eran unos pasos ligeros, caros. El sonido inconfundible de los zapatos italianos de Gonzalo sobre el granito pulido. ¿Qué hacía allí a la 1 de la madrugada? ¿Había saltado alguna alarma silenciosa? ¿Se había dado cuenta de la intrusión? No había tiempo para pensar. El despacho de Gonzalo era una pecera de cristal, sin lugar donde esconderse. Su única opción era el espacio oscuro bajo el enorme escritorio de caoba. Se deslizó por el suelo, contorsionando su cuerpo de 62 años, en un espacio diseñado para las piernas de un depredador corporativo. Se acurrucó en la oscuridad, con el olor a cera para muebles, y al cuero de la silla de Gonzalo, llenándole las fosas nasales. El corazón le golpeaba contra las costillas con una violencia que temía que pudiera oírse desde fuera. Contuvo la respiración justo cuando la puerta de cristal del despacho se abría con un leve silbido. Vio los zapatos de Gonzalo, relucientes incluso en la penumbra, detenerse a menos de 1 metro de su cara. Oyó el suspiro de cansancio del hombre mientras se dejaba caer en su silla. El cuero crujió bajo su peso. Andrés cerró los ojos, rezando a un Dios en el que no había pensado en años.
Podía oír la respiración tranquila de Gonzalo, el suave clic de la rueda de su ratón mientras despertaba el ordenador. Por un momento, un silencio tenso lo llenó todo. Andrés pensó que tal vez no le había descubierto, que solo había venido a terminar algún trabajo. Pero entonces, vio la mano de Gonzalo descender, sus dedos largos y cuidados moviéndose lentamente hacia el suelo, justo al lado de donde él se escondía. Y a través de la penumbra, vio la mano de Gonzalo recoger del suelo un pequeño rectángulo de cartón que él no había notado que se le había caído. La foto de carné de su hija que usaba como marcapáginas, con su sonrisa inocente ahora bajo la mirada fría y calculadora del hombre que había decidido destruir a su padre. El terror bajo el escritorio de Gonzalo era una experiencia física y primordial. El olor a cuero caro y a cera para muebles de caoba se mezclaba con el hedor metálico de su propio miedo. Andrés contenía la respiración, sintiendo el tejido vasto de la moqueta presionar contra su mejilla, cada fibra un recordatorio de su humillación. Podía oír el suave zumbido del MacBook Pro, el clic ocasional del ratón, y la respiración tranquila y rítmica de Gonzalo, el sonido de un depredador en reposo. El tiempo se estiró hasta convertirse en una tortura. Vio la mano de Gonzalo descender y recoger la pequeña fotografía de su hija. Su corazón se detuvo. Esperaba un grito, una exclamación, el sonido de una llamada a seguridad. En cambio, lo que oyó fue un leve resoplido, un sonido a medio camino entre la diversión y el desdén. A través del pequeño espacio entre el escritorio y el suelo, vio a Gonzalo mirar la foto por un instante, una sonrisa fugaz y cruel curvando sus labios en la penumbra. Luego, con una indiferencia calculada, dejó caer la foto de nuevo sobre la moqueta, como si fuera una pelusa sin importancia. Aquel gesto, más que cualquier agresión, selló el destino de Gonzalo. No era solo un ladrón, era un hombre que disfrutaba pisoteando lo que otros amaban. Andrés oyó cómo Gonzalo tecleaba algo, luego el sonido de la silla al moverse hacia atrás. Los zapatos caros se alejaron, la puerta de cristal se cerró con un silbido, y el silencio volvió a caer sobre el despacho. Andrés permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, cada segundo una gota de veneno en sus venas. Cuando finalmente se atrevió a salir, su cuerpo estaba rígido y dolorido. Recogió la foto de su hija, limpió el polvo de su sonrisa con el pulgar y se la guardó en el bolsillo, junto al pendrive. El viaje de vuelta a su coche no fue el de un fugitivo, sino el de un hombre que acaba de recibir su misión. El pánico se había evaporado, reemplazado por una calma gélida y una claridad de propósito que no había sentido en décadas. Al sentarse en su Seat León, el pendrive en su bolsillo se sentía pesado. No como un objeto de silicio y plástico, sino como la piedra con la que David se preparaba para derribar a Goliat. Ya no era una víctima, era un arquitecto, y estaba a punto de empezar a diseñar la ruina de un imperio. Su primera llamada, antes incluso de arrancar el motor, no fue a su mujer, sino a un número que no había marcado en 5 años, el de su viejo amigo y abogado, Miguel. El bufete de Miguel en la calle Goya era un anacronismo deliberado, un santuario de maderas nobles, cuero desgastado, y el olor a papel antiguo que actuaba como un bálsamo contra la fría asepsia del mundo corporativo. Mientras Andrés conectaba el pendrive al portátil de Miguel, observó a su amigo. Miguel no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre cínico y meticuloso, con unas gafas de montura de carey que parecían una extensión de su escepticismo natural. No hubo un «te lo dije», pero la expresión de Miguel, mientras los archivos se abrían en la pantalla, era una mezcla de validación sombría y la excitación depredadora de un abogado que huele sangre. Andrés vio cómo los ojos de su amigo recorrían los correos entre Gonzalo y Beatriz, la hoja de cálculo de la purga, las facturas fraudulentas de la empresa fantasma en Delaware y, finalmente, el contrato de espionaje industrial con Kronos Dynamics. Miguel no dijo nada durante casi 20 minutos. El único sonido en la sala era el suave zumbido del ordenador y el ocasional murmullo de Andrés explicando el contexto de un documento. Cuando terminó, Miguel se reclinó en su sillón de cuero, que crujió en señal de protesta. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y miró a Andrés. «Esto no es un despido improcedente, Andrés», dijo con una voz tranquila que apenas ocultaba la furia subyacente. «Esto es una conspiración para cometer fraude, apropiación indebida, revelación de secretos empresariales y, si me apuras, manipulación del mercado. Han convertido TecnoAvance en su coto privado de caza». La validación fue como un trago de agua en el desierto. «La cláusula de reversión es nuestra bomba atómica», continuó Miguel, «pero no podemos simplemente detonarla.
Sería un caos. Los accionistas minoritarios, el consejo, podrían intentar enterrarnos en litigios durante una década. No, tenemos que hacerlo de forma quirúrgica. Tenemos que arrinconarlos de tal manera que su única salida sea entregarnos todo lo que queremos, y más. Miguel se levantó y empezó a caminar por el despacho, su mente trabajando a toda velocidad. Primero, protegeremos tus activos. Mañana a primera hora transferiremos tu casa a nombre de tu mujer, por si intentan alguna acción legal vengativa. Segundo, necesitamos un peritaje contable forense independiente para validar el desvío de fondos. Conozco a la mejor de Madrid. Tercero, y lo más importante, necesitamos que el primer golpe no venga de nosotros, sino desde dentro de la propia empresa. Necesitamos activar el comité de auditoría y la política de denuncias internas, la Whistleblower Policy. Miguel se detuvo y miró a Andrés con una intensidad penetrante. Tenemos el arma y la munición, pero nos falta una cosa. Necesitamos a alguien que nos abra la puerta de la armería desde dentro, y tiene que ser alguien en quien Gonzalo jamás sospecharía. El nombre de Laura Méndez le vino a la mente de inmediato. No era una ingeniera de la vieja guardia ni una ejecutiva de alto nivel. Era una analista senior en el departamento de cumplimiento normativo, una mujer de 30 y pocos años, discreta, metódica y con una integridad a prueba de bombas. Andrés la había apadrinado cuando entró en la empresa como becaria hacía casi una década, viendo en ella una inteligencia aguda y un sentido del deber que escaseaba. Sabía que Gonzalo y Beatriz la consideraban una burócrata inofensiva, una simple marca en el organigrama. Era perfecta. Concertar la reunión fue un ejercicio de paranoia. Nada de correos corporativos ni llamadas a móviles de empresa. Usó un teléfono de prepago que compró en un locutorio y le envió un mensaje críptico a su número personal, citándola en un lugar improbable, el invernadero del Palacio de Cristal del Retiro, un sábado por la mañana. El aire húmedo y cálido del invernadero, cargado del aroma de plantas exóticas, contrastaba con la frialdad del tema que iban a tratar. La encontró admirando unas orquídeas, su rostro serio y preocupado. No hubo preámbulos. Andrés le contó una versión resumida y cuidadosamente editada de la historia, que había descubierto graves irregularidades financieras y una posible fuga de propiedad intelectual que ponían en riesgo a toda la compañía. No mencionó su despido ni la cláusula de reversión. Se presentó como un empleado leal preocupado por el futuro de la empresa que había ayudado a construir. Mientras hablaba, observó su rostro, buscando cualquier signo de duda o miedo. En su lugar, vio cómo sus ojos se endurecían con una determinación familiar. Siempre supe que algo no olía bien con la gestión de gastos del señor de la Torre, dijo Laura en voz baja, su mirada recorriendo el entorno para asegurarse de que nadie los oía. Mis auditorías aleatorias siempre eran desviadas o canceladas en el último minuto por orden de recursos humanos. La mención de Beatriz Robles confirmó la conexión. Andrés le habló de la política de protección al denunciante, el Whistleblower Policy, y de la obligación del comité de auditoría de investigar cualquier denuncia creíble presentada de forma anónima. Puedo preparar un informe, dijo Andrés, pero necesito que alguien desde dentro se asegure de que llegue a las manos adecuadas, sin que sea interceptado por Beatriz. Laura asintió lentamente, procesando el enorme riesgo personal que estaba asumiendo. Lo haré, dijo finalmente. Pero tienes que saber algo. Desde hace 2 días, el Departamento de Seguridad Informática está llevando a cabo una auditoría de acceso no autorizado a los servidores de la planta 42. Están buscando a alguien. Te están buscando a ti, Andrés. La advertencia de Laura fue como una mano helada apretándole el cuello. La paranoia de Gonzalo se había convertido en una cacería activa. El tiempo se estaba agotando. Ya no podía permitirse el lujo de una estrategia a largo plazo. Tenía que acelerar, forzar la jugada antes de que la red se cerrara sobre él. Aquella noche, en el improvisado centro de mando que era el estudio de su casa, rodeado de los planos originales del motor Fénix y los nuevos documentos legales de Miguel, Andrés sintió como la presión cristalizaba su plan en una forma afilada y letal. La casa de brujas de Gonzalo era un riesgo, pero también una oportunidad. Su arrogancia le haría cometer errores, le haría centrarse en la amenaza interna equivocada, mientras el verdadero ataque se preparaba desde fuera. La estrategia de Miguel de usar los canales internos seguía siendo válida, pero necesitaba un catalizador externo, un evento público que actuara como una onda de choque, obligando al Consejo de Administración a actuar y evitando que pudieran barrer el escándalo bajo la alfombra.
Sus ojos se posaron en el calendario de la empresa que todavía tenía sincronizado en su portátil personal. Y allí estaba, en letras rojas, a solo 10 días de distancia, la conference call trimestral de resultados con los analistas financieros. Era el escenario perfecto, un evento público, transmitido en directo, seguido por toda la comunidad financiera, donde el CEO y Gonzalo se pavonearían, presentando el proyecto Nexus como la salvación de la compañía y la justificación de sus futuros bonus millonarios. Sería su momento de máxima exposición, de máxima vulnerabilidad. La idea era aterradora y estimulante a partes iguales. Implicaba coordinar a un equipo que no se conocía entre sí, a Miguel y sus abogados, a Laura como su fuente interna, a la perito contable forense que ya estaba analizando las transacciones de Delaware, y a una nueva pieza que ahora sabía que era indispensable, la prensa. Necesitaba a un periodista financiero respetado, alguien con la credibilidad suficiente para hacer la pregunta que lo dinamitaría todo. Cogió el teléfono y llamó a Miguel. «Olvida el comité de auditoría por ahora», dijo Andrés, su voz firme y decidida. «Tengo un nuevo plan. Vamos a convertir su mayor triunfo en su ejecución pública. Necesito que me consigas el nombre del analista más incisivo que cubra el IBEX 35. Y lo necesito para mañana». Los días siguientes se convirtieron en un borrón de actividad febril y clandestina, operando desde la tranquilidad de su piso en Moratalaz, mientras orquestaba un terremoto corporativo. Su vida se dividió en dos realidades paralelas. De cara a su familia, que había vuelto a casa, era un hombre que se enfrentaba a un despido injusto, explorando opciones, actualizando su currículum, un papel que interpretaba con un dolor y una preocupación genuinos pero controlados. Pero cuando se encerraba en su estudio, se convertía en el director de una operación encubierta. Miguel, a través de sus contactos, había conseguido el canal perfecto. Un veterano y temido periodista del diario Expansión, conocido por su olfato para el fraude corporativo y su desdén por los ejecutivos arrogantes. Tras una reunión secreta en una cafetería de hotel, donde Andrés le mostró una versión saneada pero contundente de las pruebas, el periodista aceptó participar, atraído por la que sería la historia del año. Mientras tanto, Laura le alimentaba con información a través de una aplicación de mensajería encriptada. Le confirmó que la auditoría interna de Gonzalo no había encontrado nada, pero que la paranoia en la planta 42 era palpable. Beatriz Robles había convocado reuniones individuales con todo el personal de IPROSD, interrogándolos sutilmente sobre la moral del equipo y la lealtad a la nueva visión. Una táctica de intimidación que estaba teniendo el efecto contrario, sembrando el miedo y el resentimiento. Andrés usó esa información para afinar su ataque. No solo destruiría a Gonzalo y a Beatriz, sino que se posicionaría como el salvador del alma de la empresa, el custodio del legado que ellos habían intentado borrar. La noche antes de la conference call, todo estaba en su sitio. El equipo de Miguel había preparado la demanda y la solicitud de una orden judicial para congelar los activos de la empresa fantasma. La perito contable había entregado un informe preliminar devastador. El periodista de Expansión tenía su pregunta memorizada, una daga verbal afilada y lista para ser clavada en el corazón de la presentación de resultados. Andrés se sentó frente a su viejo ordenador, el mismo que Tecnoavance no se había molestado en reclamar. Abrió un archivo de texto en blanco. Tenía que escribir el comunicado de prensa que se enviaría a todas las agencias de noticias en el preciso instante en que el periodista hiciera su pregunta. Las palabras fluyeron con una facilidad sorprendente, una mezcla de hechos fríos y una justa indignación. Lo tituló «Legado en venta». Cuando terminó, comprimió todos los archivos, el informe forense, los correos, el contrato con Kronos Dynamics, el comunicado de prensa, en un único paquete encriptado. Lo adjuntó a un borrador de correo electrónico dirigido al periodista. Solo quedaba una cosa por hacer antes de desatar el infierno. Con el corazón latiéndole con la calma de un ingeniero que está a punto de probar su creación más importante, escribió el asunto del correo. La señal. La llamada no llegó a su móvil, sino como una convocatoria de reunión en su calendario de Outlook, enviada desde la cuenta de Beatriz Robles. El asunto era aséptico y ominoso. Revisión de objetivos estratégicos. La hora, inmediata. Andrés no sintió sorpresa, solo el frío clic de una pieza de maquinaria encajando en su lugar. El viaje en ascensor hasta el piso 43, donde residía la cúpula directiva, fue un ascenso a través de capas de poder y aire enrarecido.
La moqueta aquí era más gruesa, ahogando el sonido de sus pasos. Las paredes no eran de cristal, sino de maderas oscuras y acero cepillado, decoradas con arte abstracto que costaba más que su salario anual. La oficina de Beatriz era un cubo de cristal con vistas panorámicas al norte de Madrid, un nido de águila desde el que observar su reino. Ella estaba sentada detrás de un escritorio de diseño italiano que parecía una escultura, y a su lado, en un sillón de cuero negro, estaba Gonzalo, con las piernas cruzadas y una expresión de serena condescendencia. El aire acondicionado aquí era aún más agresivo, un frío quirúrgico que parecía diseñado para inhibir cualquier respuesta emocional. Andrés, gracias por venir, dijo Beatriz, su voz con el tono cálido y ensayado de una profesional de recursos humanos, a punto de amputar una extremidad. Sobre la mesa, entre ellos, había un dossier encuadernado, el plan de mejora de rendimiento. Andrés lo reconoció al instante. Era el primer paso formal en el manual de ejecución corporativa. Beatriz se lo explicó con una paciencia insultante, como si hablara con un niño. Mencionó desalineación con los nuevos paradigmas de innovación, falta de agilidad en la adopción de metodologías disruptivas y una resistencia a la sinergia interdepartamental. Eran palabras huecas, un camuflaje de jerga para un asesinato. Andrés no dijo nada. Simplemente escuchó, observando cómo la luz de la mañana se reflejaba en el cronógrafo del reloj de Gonzalo, cada tic-tac un segundo menos en su carrera oficial en TecnoAvance. Hojeó el documento. Estaba lleno de métricas inventadas y objetivos inalcanzables, diseñados para justificar su fracaso inevitable. Sintió la rabia como un metal al rojo vivo en su estómago, pero su rostro permaneció impasible, una máscara de cansada confusión. Cuando Beatriz terminó, él levantó la vista, no hacia ella, sino directamente a Gonzalo, y con una calma que pareció descolocarlos preguntó: ¿Y qué pasa si no lo firmo? Gonzalo sonrió por primera vez, una sonrisa delgada y depredadora. Oh, lo firmarás, Andrés, porque la alternativa es mucho menos ordenada. If you are enjoying this story of betrayal and calculated justice, please like this video. It helps us bring you more stories like this. La amenaza de Gonzalo flotó en el aire helado del despacho, tan tangible como el caro perfume de Beatriz. Verás, Andrés, continuó Gonzalo, inclinándose hacia adelante y adoptando un tono falsamente confidencial, como si estuviera compartiendo un secreto entre hombres de mundo. Este PIP es una formalidad, una herramienta de RRHH. Ambos sabemos que tu ciclo en la vanguardia de la innovación ha llegado a su fin. No es algo personal, es la naturaleza del negocio. El progreso es implacable. Cada palabra era una pequeña cuchillada, envuelta en la seda de la condescendencia. Beatriz deslizó entonces otro juego de documentos sobre la mesa, junto al PIP. Era un acuerdo de rescisión de contrato. Un finiquito. Andrés echó un vistazo a la cifra. Era insultante. Apenas un tercio de lo que le correspondería legalmente por un despido improcedente. Una cantidad calculada para humillarle, para hacerle sentir que sus 22 años de servicio no valían nada. Junto al finiquito, había un acuerdo de confidencialidad, un NDA, de 10 páginas. Este era el verdadero objetivo. Su firma en ese documento le silenciaría para siempre. Le impediría hablar del proyecto Nexus, del motor Fénix, de su propio legado. Sería un fantasma legal, borrado de la historia de la empresa a cambio de unas migajas. Andrés fingió leerlo con la lentitud de un hombre abrumado, pero su mente estaba funcionando con la velocidad de un procesador. Analizaba cada cláusula, no como una víctima, sino como un ingeniero desmontando una bomba. Vio las cláusulas de no competencia, las de no captación de empleados, y la más importante, la cláusula de no descrédito, que le prohibía hacer cualquier declaración pública o privada que pudiera dañar la reputación de TecnoAvance, sus directivos, o sus productos y propiedad intelectual. Gonzalo, interpretando su silencio como una derrota, se levantó y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda. Piénsalo, Andrés. Aceptas esto, te vas con dignidad, y te garantizo una referencia neutral. Nadie tiene por qué saber que tu rendimiento había decaído. Recházalo, y el despido será procedente, por causa justificada. Y a tus 62 años, con una mancha así en tu expediente, el mercado no es un lugar amable. La amenaza era explícita. Andrés levantó la vista del papel, su rostro una máscara de agotamiento. Necesito pensarlo, murmuró. Hablarlo con mi mujer. Gonzalo sonrió a su reflejo en el cristal.
Era exactamente la respuesta débil y doméstica que esperaba. Pero mientras recogía los papeles, Andrés se dio cuenta de que, en su arrogancia, habían cometido un error fatal. El NDA, al prohibirle hablar de la propiedad intelectual, reconocía implícitamente que él tenía un conocimiento y una conexión con ella, que ellos necesitaban silenciar legalmente. Al día siguiente, Andrés volvió al despacho de Beatriz. Se había asegurado de parecer un hombre que no había dormido, con los hombros caídos y una expresión de resignación en el rostro. Gonzalo estaba allí de nuevo, como un emperador presidiendo la rendición de un general enemigo. Andrés colocó los documentos sobre la mesa. «Acepto», dijo, su voz apenas un susurro. Vio un destello de triunfo en los ojos de Gonzalo, una satisfacción mal disimulada. Beatriz le tendió una pluma estilográfica, una Montblanc que probablemente costaba más que su primer sueldo. «Una decisión sabia, Andrés», dijo ella con una sonrisa profesional. Andrés cogió la pluma. El metal estaba frío y pesado en su mano. Antes de firmar, levantó la vista. «Solo pido una cosa», dijo, con la voz de un hombre que pide una última gracia. «Por mis propios archivos, por si hay algún problema con el paro. Necesito que la carta de despido que acompaña a este acuerdo detalle explícitamente la causa justificada a la que se refirió ayer, señor de la Torre. Solo para que todo quede claro». La petición pareció desconcertarlos por un segundo. Era inusual. Un empleado a punto de ser despedido por bajo rendimiento no querría esa mancha documentada oficialmente. Pero su apariencia de hombre derrotado y legalmente ignorante les convenció. Gonzalo intercambió una mirada con Beatriz, quien asintió sutilmente. Para ellos, era el acto final de un necio que secaba su propia tumba. «Por supuesto, Andrés. La transparencia es uno de nuestros valores fundamentales», dijo Gonzalo con una ironía que solo él parecía disfrutar. «Beatriz, por favor, prepara una adenda a la carta de terminación, especificando que la decisión se basa en la negativa del señor Vargas a alinearse con la nueva dirección estratégica del proyecto Nexus y su obsoleto enfoque en la tecnología heredada». Andrés sintió un escalofrío. Acababa de conseguir que el propio Gonzalo le proporcionara, por escrito y con la firma del departamento de RRHH, la prueba irrefutable de la alteración de la estrategia de producto, que activaba la cláusula de reversión de Miguel. Firmó el NDA con pulso firme, el sonido de la punta de la pluma sobre el papel como el clic de una trampa al cerrarse. Al entregarle los documentos firmados, Gonzalo le estrechó la mano, su apretón demasiado fuerte, su sonrisa demasiado ancha. «No te preocupes, Andrés», le dijo en voz baja, para que solo él lo oyera. «Cuidaremos bien de tu bebé». El paseo de vuelta a su mesa fue el más largo de su vida. Cada paso se sentía pesado, como si caminara por el fondo del mar. Sintió las miradas de los jóvenes ingenieros, una mezcla de curiosidad, lástima y un apenas disimulado alivio. No era él quien estaba en el punto de mira. Andrés mantuvo la cabeza alta, su rostro una máscara de impasibilidad. Llegó a su rincón junto al ventanal, el espacio que había ocupado durante más de una década. Sobre su escritorio, una caja de cartón estándar de la empresa le esperaba, un ataúd para su vida profesional. Empezó a empaquetar sus cosas con una metódica lentitud. La foto de su hija sonriendo en su graduación, un par de manuales técnicos gastados por el uso, una piedra lisa que recogió en unas vacaciones familiares y que usaba como pisapapeles, su taza de café, con el logo de la Politécnica casi borrado. Cada objeto era un ancla en su pasado. No sentía tristeza, no en ese momento. Sentía una extraña ligereza, la calma que precede a la tormenta. Cuando terminó, levantó la caja y caminó hacia los ascensores. Al pasar por la recepción, no pudo evitar mirar la pared de mármol donde antes colgaba su placa. La pantalla LED gigante seguía vomitando sus palabras vacías. Synergy, Disruption, Innovation. Le parecieron un epitafio irónico. Entró en el ascensor, las puertas de acero inoxidable cerrándose y reflejando su imagen por un instante. Un hombre de 62 años con una caja de cartón en las manos, un cliché del fracaso corporativo. El ascensor descendió en silencio, 42 pisos de caída controlada. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo principal, el ruido de la ciudad le golpeó como una ola. Salió al sol de Madrid, el aire caliente contrastando con el frío polar de la torre. No se dirigió directamente a su coche. Se sentó en un banco de piedra, colocó la caja a su lado y sacó su móvil personal. No llamó a su mujer, no llamó a Miguel. Abrió un nuevo mensaje de texto. El destinatario era el periodista de Expansión. Escribió solo 2 palabras:
el código que habían acordado. Señal recibida. Antes de que pudiera guardar el teléfono, este vibró con la respuesta. Era una sola palabra, una orden, una promesa. Imprimiendo. La sala de conferencias de la planta 43 era un espacio que Andrés conocía de memoria, aunque en ese momento solo podía experimentarlo a través de los altavoces de su ordenador. Podía visualizarlo con una claridad dolorosa. La inmensa mesa de caoba pulida hasta alcanzar un brillo de espejo. Las sillas de cuero negro que suspiraban bajo el peso de hombres con sueldos de 7 cifras. Y el ventanal panorámico que ofrecía una vista de Madrid digna de un dios indiferente. En su estudio de Moratalaz, el contraste era casi cómico. Estaba rodeado por estanterías repletas de manuales de ingeniería y prototipos en miniatura. El aire olía a café recalentado y a ozono de su viejo ordenador. Tenía 3 pantallas abiertas. La primera retransmitía en directo el audio de la conference call trimestral de resultados. La voz del CEO, Ricardo Esteves, era un barítono suave y ensayado, rebosante de una confianza que solo el poder y el dinero pueden conferir. Hablaba de crecimiento sostenido, optimización de sinergias y un futuro brillante impulsado por la innovación. Luego le dio la palabra a Gonzalo. Su voz era aún más seductora, la de un profeta tecnológico vendiendo el paraíso. Describió el proyecto Nexus no como un producto, sino como una revolución, un cambio de paradigma que posicionaría a TecnoAvance a la vanguardia mundial durante la próxima década. Andrés escuchaba, su rostro impasible, su corazón latiendo con un ritmo lento y pesado, como un metrónomo marcando los últimos segundos de una era. Su mano derecha reposaba sobre el ratón, el cursor flotando sobre el botón de enviar de un correo electrónico que contenía la verdad encriptada. La segunda pantalla mostraba el teletipo de la bolsa en tiempo real, con la acción de TecnoAvance subiendo un modesto pero firme 2% en anticipación a los buenos resultados. La tercera pantalla estaba en blanco, esperando. Terminó la presentación. Aplausos enlatados. Luego, la moderadora abrió la ronda de preguntas de los analistas. Las primeras fueron dóciles, predecibles. Preguntas sobre márgenes de beneficio, sobre la penetración en el mercado asiático. Y entonces, llegó la voz. Era tranquila, cortante, desprovista de deferencia. Era la voz de Ismael Benjumea, el periodista de Expansión. Una pregunta para el señor de la Torre, comenzó. El proyecto Nexus se basa, entiendo, en la arquitectura del motor Fénix. ¿Pueden confirmar si Andrés Vargas, el inventor original de esa tecnología base, aprobó formalmente por escrito la nueva estrategia de producto, tal y como exige, según nuestras fuentes, una cláusula específica en el contrato de adquisición original? Hubo un silencio. No fue un silencio largo, apenas 2 segundos, pero en el mundo de las finanzas, 2 segundos de silencio en una llamada de resultados es un abismo. Andrés oyó un leve carraspeo, el sonido de Gonzalo intentando recomponerse. Cuando habló, su voz había perdido una micra de su barniz de seda. Agradezco la pregunta, Ismael, pero eso es un detalle de gestión interna que... Andrés no le dejó terminar. Con un movimiento calmado y deliberado, hizo clic. El correo salió disparado hacia la redacción de Expansión y otras 20 agencias de noticias. El paquete de datos, la verdad digitalizada, estaba en el aire. If you are enjoying this story of betrayal and calculated justice, please like this video. It helps us bring you more stories like this. Ismael Benjumea no se dejó amedrentar. Su voz volvió a cortar el aire, esta vez con un filo de acero. Disculpe, señor de la Torre, pero no parece un detalle interno. Hablo de la cláusula 11.7 del anexo B del contrato de adquisición. La cláusula de reversión de la propiedad intelectual. La pregunta es simple y crucial para los accionistas. ¿Tienen ustedes el consentimiento por escrito del señor Vargas, sí o no? El sonido que llegó a continuación a través de los altavoces de Andrés fue glorioso en su sutileza. No fue un grito, sino una cacofonía de caos contenido. Se oyó el murmullo de otras voces en la sala, el sonido de una silla arrastrándose bruscamente, y luego la voz del CEO, Ricardo Esteves, tensa y furiosa. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pero era demasiado tarde. En la segunda pantalla de Andrés, el teletipo de TecnoAvance se volvió loco. Una notificación de Bloomberg apareció en la esquina. Urgente. El fundador de la tecnología clave de TecnoAvance invoca una cláusula de reversión. La titularidad de las patentes, en disputa. El precio de la acción, que había estado en verde, se congeló por un instante y luego se desplomó. Una línea roja vertical, precipitándose hacia el abismo.
5%, 10%, 18%. Andrés imaginó la escena en la sala de conferencias. Gonzalo, de pie en el atril, con el rostro pálido como el mármol de la recepción, el sudor perlando su frente, sus manos seguramente temblando sobre el discurso que ahora era papel mojado, su sonrisa de depredador, borrada, reemplazada por la máscara de pánico de un hombre que ve cómo el suelo se abre bajo sus pies. Sus ojos buscarían desesperadamente al CEO, pero Esteves ya no le miraría como a un protegido, sino como a un tumor que había que extirpar de inmediato. El teléfono de Gonzalo, que sin duda habría dejado sobre la mesa, estaría vibrando con una violencia demencial. Cada notificación, una palada de tierra sobre su tumba profesional. La voz del CEO volvió a sonar, esta vez desprovista de toda calidez, un témpano de hielo corporativo. Esta llamada ha terminado. TecnoAvance emitirá un comunicado oficial en breve. Gonzalo, a mi despacho. Ahora. El clic final de la retransmisión fue abrupto, definitivo. Era el sonido de una guillotina. Andrés se reclinó en su silla, el silencio de su estudio repentinamente absoluto. Miró la tercera pantalla, la que había estado en blanco. Ahora estaba llena. La bandeja de entrada de su nuevo correo profesional, el de Vargas Soluciones IP, se estaba inundando de mensajes, de fondos de inversión, de bufetes de abogados especializados en patentes, de competidores de TecnoAvance. Y uno, en particular, le llamó la atención. El remitente era el asistente personal del CEO de Kronos Dynamics en Zúrich, y el asunto era tan simple como devastador. Propuesta de adquisición urgente. 6 meses después, el aire ya no olía a indiferencia. En las nuevas oficinas de Vargas Soluciones IP, un espacio diáfano y luminoso en un edificio restaurado de Chamberí, el aroma era una mezcla de café recién molido de una máquina italiana, el olor a madera de roble de las mesas de trabajo y el sutil perfume de los circuitos de los prototipos abiertos sobre los bancos de pruebas. Andrés ya no miraba Madrid desde la altura aséptica de una torre de cristal, sino desde unos ventanales que daban a un patio interior lleno de plantas, un oasis de calma en el corazón de la ciudad. El Seat León seguía en su garaje, pero ahora por nostalgia. Conducía un Volvo eléctrico cuya característica más destacada no era la velocidad, sino el silencio, una cualidad que había aprendido a valorar por encima de todas las demás. Su nueva vida no era un acto de venganza, sino de restauración. El acuerdo con Kronos Dynamics no había sido una simple venta, sino una alianza estratégica. Él no era un empleado, era el socio tecnológico clave, el cerebro detrás de la nueva generación de motores que ahora, bajo su estricto control de calidad y su nombre en cada patente, se preparaba para dominar el mercado europeo. Había recuperado a casi toda su vieja guardia, a Javier, a Elena, a Ricardo, rescatándolos del retiro forzoso o de trabajos sin alma, para darles un lugar donde su experiencia no solo era valorada, sino celebrada. Eran un equipo, no un recurso humano. La justicia, para él, no era un titular en la prensa, sino ver la luz de la creatividad encenderse de nuevo en los ojos de sus amigos. Por supuesto, los titulares existían. Esa mañana, mientras tomaba su café, leyó en su tableta la última noticia sobre el caso TecnoAvance. La empresa, tras perder el 70% de su valor en bolsa y enfrentarse a una avalancha de demandas de los accionistas, había sido absorbida por un conglomerado asiático por una fracción de su valor original. El proyecto Nexus nunca vio la luz. Gonzalo de la Torre, tras un juicio rápido y mediático, había sido condenado a 6 años de prisión por fraude continuado y revelación de secretos empresariales. Sus activos, incluyendo el ático en la calle Serrano y el Porsche 911, habían sido embargados para hacer frente a las multas millonarias impuestas por la CNMV. Beatriz Robles, en un intento de salvarse, había colaborado con la fiscalía, pero su carrera estaba igualmente acabada, su nombre manchado para siempre, en un sector donde la reputación lo es todo. Andrés no sintió alegría al leerlo, solo una profunda y amarga confirmación de una ley no escrita. Las estructuras construidas sobre cimientos de mentiras, por muy altas y brillantes que parezcan, siempre acaban por derrumbarse bajo su propio peso. Fue entonces cuando su móvil vibró con un mensaje de su hija, un simple enlace a la web de la editorial de su nueva universidad. Abrió el enlace sin ninguna expectativa particular, asumiendo que sería alguna consulta sobre la matrícula o los horarios. Pero lo que apareció en la pantalla le detuvo la respiración. Era la página de muestra de un nuevo libro de texto.
Fundamentos de Ingeniería Mecatrónica Avanzada, que se usaría en todas las universidades técnicas del país a partir del próximo curso. En la página 247, bajo el título Caso de estudio, el motor Fénix y la revolución de la eficiencia energética, había un diagrama detallado de su creación, una representación gráfica de 15 años de su vida. Y justo debajo, una leyenda simple, clara e indeleble. Fig. 7.2. Esquema del núcleo de procesamiento del motor Fénix. Diseño original de Andrés Vargas, 2008. Aquello era más poderoso que cualquier acuerdo multimillonario, más satisfactorio que cualquier titular sobre la caída de Gonzalo. Era la inmortalidad. Era la verdad grabada en el lugar donde más importaba, en la mente de la próxima generación de ingenieros. Cerró los ojos por un momento, saboreando una paz que no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de un propósito cumplido. Comprendió que Gonzalo nunca había entendido la diferencia fundamental entre valor y precio. El precio era el reloj suizo, el coche de lujo, el bonus en la cuenta bancaria, cifras efímeras que podían ser arrebatadas tan fácilmente como se habían conseguido. El valor, en cambio, era la elegancia de una solución de ingeniería, la lealtad de un equipo que te sigue al abismo, el respeto ganado a través de décadas de trabajo honesto. El valor era intangible, inembargable y, en última instancia, invencible. Miró por la ventana hacia el patio verde, donde dos de sus ingenieros más jóvenes discutían apasionadamente sobre una pizarra, sus rostros iluminados por la emoción del descubrimiento. El legado no era una placa de bronce en una pared de mármol, era una idea viva, una llama que pasaba de una mente a otra, creciendo más fuerte y brillante con cada nueva generación que la hacía suya. Y en ese silencio lleno de futuro, Andrés Vargas, el hombre que había sido borrado, supo con absoluta certeza que acababa de empezar a construir de verdad.